En general, en la estadística, hay ciertas medidas que nos dan información sobre el comportamiento de las variables, ¿cierto? Digamos que las primeras medidas fueron las medidas de tendencia central, medidas de tendencia central. Y habíamos dicho que esas medidas lo que nos muestran son los valores a los que tienden a agruparse, a los que tienden a agruparse los resultados de la muestra, ¿cierto? Entonces, aquí lo que me está diciendo precisamente es que estamos tratando como de unir todos esos valores para obtener una sola cifra. Eso es más o menos lo que buscan las medidas de tendencia central, ¿ok? Darnos información de hacia dónde se agrupan esos valores. Por el contrario, las medidas de dispersión nos hablan es al contrario de la separación de los datos. Entonces son valores de separación de los datos. De esas medidas de dispersión, pues existen varias. Dentro de ellas está lo que es el rango, está lo que es la desviación estándar y está lo que es la varianza. Varianza, ¿ok? Realmente la varianza es una medida que estadísticamente tiene una aplicación, tiene aplicaciones estadísticas ahí en estadística inferencial. Se utiliza mucho la varianza para hablar de otro tipo de cálculos, ¿no? Por allá de distribución de frecuencias y todo eso, pues se utiliza la varianza. Sin embargo, como medidas de dispersión, eh, es una medida que realmente casi no se utiliza. No es muy común que nosotros estemos hablando de la varianza como un reflejo del comportamiento de la variable, ¿sí? El que normalmente se utiliza es el de desviación estándar. Y ustedes podrán encontrar en estudios estadísticos, ¿sí? Cuando ya la información se publica, realmente lo que nos hablan es de desviación estándar, no nos hablan de varianza, ¿ok? Sin embargo, esas dos medidas son extremadamente relacionadas. De hecho, una sencillamente es la raíz de la otra, ¿sí? La desviación estándar es la raíz de la varianza, así de sencillo, la raíz cuadrada. Entonces, pues, vuelvo y repito, son medidas que estadísticamente se pueden utilizar porque dan información o se utilizan para otro tipo de cálculos, pero la que realmente se conoce o la que se maneja más es la desviación estándar. ¿Ok? Entonces vamos a dar información o más que información, pues vamos a conocer cuáles son estas dos medidas, cuándo se utilizan, qué es lo que nos quieren decir, ¿sí? Cuáles son las variaciones que ellas tienen y demás. Entonces, la primera medida es el rango. Es muy simple el rango. El rango es una medida de elasticidad. Básicamente nos expresa cuál es la variación, digamos que qué tanto puede darse, qué tanta variación puede haber entre el dato más grande y el dato más pequeño. ¿Sí? Variación entre el dato más grande
y el más pequeño. De acuerdo a esa definición, podemos decir sencillamente que el rango se calcula como el límite superior de los datos menos el límite inferior. Así de sencillo se calcula. Esta medida del rango tiene un riesgo, precisamente porque solamente va a tener en cuenta a dos datos, al más grande y al más pequeño. No tiene en cuenta toda esa serie de datos que pueden quedar en el interior. ¿Y cuál es el riesgo que tiene? Precisamente porque como solamente toma dos valores, entonces podría ser muy sensible frente a la presencia de un dato errado. Me refiero a lo siguiente, supongamos que yo tomo la estatura, tomo la medida de las estaturas de los estudiantes del curso. Y entonces, primer estudiante, segundo estudiante, tercero, cuarto, y así sucesivamente hasta que llegue al último estudiante, que si no estoy mal, ustedes son 18. Entonces, registro de la estatura del primer estudiante, el señor Bonilla. Resulta que el señor Bonilla dice que mide 1,58. Por aquí. ¿Sí es más o menos eso lo que mide, señor Bonilla? ¿O ya se creció? No mido eso. ¿Sí estás en eso más o menos? No, mido 1,65. Uf, el muchacho está grandísimo. Listo, después tomo al señor Cardoso, que es el segundo de la lista. Y entonces tomo la medida del señor Cardoso. Y así sucesivamente vamos tomando la medida de los distintos estudiantes del curso. ¿Ok? Si llega a existir un error, digamos que tomé la medida de María Paula, y resulta que me equivoqué tomando la medida y registré 1,80. María Paula sí es altica, pero no creo que llegue hasta 1,80, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Que como en este caso hemos obtenido un dato errado, pues al fin y al cabo el rango va a tomar ese límite superior, ¿cierto? Y lo va a comparar con respecto al límite inferior. La diferencia entre esos dos resultados es lo que vamos a conocer como el rango. ¿Sí está claro, chicos? Precisamente para evitar ese tipo de situaciones donde puede existir un dato errado, estadísticamente se acostumbra a eliminar tanto el dato más grande como el dato más pequeño. ¿Ok? Se elimina el dato más grande y el dato más pequeño. Sin embargo, si persiste ese mismo resultado, por ejemplo, resulta que yo seguí tomando valores y otro estudiante también me dio con la estatura de 1,80. Si otro estudiante me da con la medida de 1,80, podemos de cierta forma confirmar que el dato sí existe. Y a eso nosotros le decimos la persistencia de un dato. Cuando un dato se está repitiendo, es porque persiste ese resultado. ¿Listo? Por lo tanto, ahora sí podemos considerar que ya no es un dato errado y sí lo vamos a tener en cuenta para la medición del rango. ¿Es clara la observación, chicos? Sí, profe. Listo. Entonces, Sí, profe. eh, cuando, vuelvo y le digo, cuando se hacen estudios estadísticos es normal que se haga eso. Sin embargo, nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a considerar siempre que nuestros datos están bien tomados, por lo tanto no vamos a eliminar ni el dato más grande ni el dato más pequeño. ¿Vale? Como les decía, el rango es una medida de elasticidad. Y como tal, debemos interpretar qué significa ser elástico, ¿cierto? Elástico es algo que puede estirarse, ¿sí? Supongamos entonces esta situación. Yo tengo un caucho que mide esta longitud,
2 cuadritos. Y tengo otro caucho que mide 3 cuadritos. Cuando yo estiro el primer caucho, al estirarlo llega a medir 4 cuadritos. Eso quiere decir que su límite inferior es 2. Límite inferior es 2. Y el límite superior sería 4. Límite superior, ¿qué estoy haciendo? Casi me salgo de ahí. El límite superior es 4. Digámoslo bien. Para el segundo caso, entonces, si yo estiro el caucho, llega hasta el valor 5. O sea que el límite inferior es 3 y el límite superior es 5. Eso me está diciendo entonces que si yo calculo el rango del primero, me quedaría que es de 2 centímetros o de 2 cuadritos, y el rango del segundo también es de 2 cuadritos. Pregunto, ¿cuál es más elástico, el primero o el segundo, o son iguales? El primero, ¿no? El primero, ¿no? ¿Por qué si ambos estiraron 2? Son iguales, ¿Cuáles, profe. no, profe? ¿Ahora se cambiaron todos para iguales? Pues No, es profe. que, espere, No, espere. profe, el primero es menor que el segundo. El primero es más elástico, supongo, ¿no? El primero es más elástico, claro, porque del primero estoy viendo que por cada cuadro, por cada cuadro que mide, estira un cuadro. O sea que por un cuadro estira un cuadro. Mientras que para el segundo, ¿qué puedo decir? Que para cada cuadro, ¿cuánto estira? Pues estira Señor, tercios. Tira dos, profe, ¿no? No, por cada cuadro. Pues eso que estira, yo lo tengo que distribuir entre los 3. Date cuenta, mira, eso lo tengo que distribuir entre los 3 cuadritos que medía. Entonces, esto es lo que estira por el primer cuadrito, esto es lo que estiraría por el segundo, y esto sería lo que estiraría por el tercero. O sea que lo que estira por cada cuadrito es más pequeño que lo que estira aquí por cada cuadrito. ¿Es claro lo que estoy diciendo o quieren que refuerce un poquito más? Refuerce, profe, no lo entendí muy refuércelo, bien. profe. Bueno, otra vez. En el primer caucho, estamos viendo que medía 2 y se estiró hasta llegar a 4. O sea que por cada cuadrito estiró otro cuadrito. Entonces, de este que medía, de esto que medía, estiró este pedacito. Y de esto que medía, estiró este otro pedacito. O sea que por cada cuadrito está estirando otro cuadrito. Mientras que para el segundo caso, teníamos que inicialmente medía esto y al estirarlo llegó hasta aquí. Eso quiere decir que por este cuadro está estirando es un pedacito así nada más. Por este otro cuadro estira otro pedacito así. Y por este último cuadro está estirando este pedazo. Des en cuenta que lo que estira esto es más grande que lo que estira esto de acá. Estos cuadritos de acá arriba son más grandes que estos cuadritos que están quedando aquí abajo. ¿Ok?
Por eso es que podemos decir que el primero es más elástico que el segundo. Eso, en estadística, ¿a qué se refiere? Se refiere a los valores que toma la muestra. Eso quiere decir que el rango es una medida que depende de los valores de la muestra. ¿Ok? Va a depender de los valores de la muestra. Por eso decimos que es una medida relativa. ¿Listo? Es una medida relativa. Depende de. Eso quiere decir que cuando yo comparo, como en este caso que estamos haciendo acá, estos dos, cuando yo quiero comparar cuál medida es más elástica que cuál, entonces lo que nosotros debemos tener en cuenta es los valores de donde proviene esa muestra. Y como yo no puedo compararlo con todos los valores, entonces lo debemos comparar con un solo valor. Y ese valor debe ser un valor representativo de esa muestra. ¿Cuál es el valor representativo de una muestra? ¿Cómo se le llama? Marca de clase, ¿no? No, eso es de un grupo. Promedio. La Promedio. media. Quiere decir que cuando nosotros queremos saber qué tan elástica es o queremos comparar realmente qué tan elástico es una medida o comparar dos variables para saber cuál es más elástica, entonces debemos compararlo con la media. Eso nos lleva entonces a otra medida que es el rango relativo y se escribe de esta forma. Se calcula sencillamente como el valor del rango dividido entre la media y multiplicado por 100. De esta forma estamos diciendo porcentualmente qué tan elástica es esa medida. Y ahora sí, de esa forma podemos hacer comparaciones con respecto a dos variables distintas o saber qué tan elástico es un resultado, ¿sí? Porque si, por ejemplo, a mí me dicen que me dan un solo resultado, me dicen, vea, el rango de una medida es de 5 centímetros. ¿Eso es mucho o eso es poco? ¿Qué creen ustedes? Pues, ¿Profe, puede repetirlo? relativa. Pues, repito, si en un ejemplo a mí me dicen el rango de una variable es de 5 centímetros, ¿será mucho o será poco? Pues depende del contexto. Depende. Depende, claro, claro que depende, porque si los 5 centímetros son, por ejemplo, de la longitud de las carreteras en Bogotá, eso no es nada, ¿cierto? 5 centímetros pensando en lo que es la longitud de una avenida, de una carretera, pues eso es insignificante. Casi que podríamos decir que todas las carreteras miden lo mismo, ¿cierto? Pero si esos centímetros, esos 5 centímetros, ya se refieren, por ejemplo, a la medida de, qué sé yo, de un tornillo, de los tornillos que utiliza una máquina, entonces 5 centímetros ya empieza a ser una magnitud bastante importante, porque ahí sí yo no puedo decir que es que, no, es que siempre compren los mismos tornillos para todas las piezas, porque todas las piezas son iguales. No, en ese caso ya no puedo hacer lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya 5 centímetros para la medida de la que estamos hablando empieza a ser significativo. Por eso es que es importante que tratemos con valores o con medidas como el rango relativo, donde ahí sí podemos saber qué tan elástico puede ser el resultado. ¿Por qué? Porque lo estamos comparando con respecto a los valores sobre los cuales se está midiendo. ¿Eso es claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. ¿Cuándo nosotros vamos a determinar la elasticidad, o mejor, el rango relativo? Lo vamos a hacer en dos casos. Uno,
cuando precisamente queremos determinar Cuando el grado de elasticidad. Ya no es el valor de elasticidad, sino el grado de elasticidad. Ese es el primer caso. Y el segundo caso, cuando comparamos la elasticidad, de dos variables distintas, de dos o más variables. ¿Ok? Y en particular, cuando esas variables están medidas en, o son medidas diferentes o en unidades distintas. ¿Listo? O lo hacemos en medidas distintas, por ejemplo, yo puedo estar midiendo en centímetros, pero una cosa es que esté midiendo unos tornillos y otra cosa es que esté midiendo, por ejemplo, la estatura de una persona. En ese caso, los rangos de medida son distintos. A las personas las medimos y seguramente vamos a tener valores entre, qué sé yo, entre 160 y 180, por poner algún valor, mientras que en los tornillos nosotros vamos a obtener medidas que seguramente estarán entre 4 centímetros, 2 centímetros, una cosa así, ¿sí? Entonces, en ese caso tenemos, digamos que, variaciones distintas, ¿sí? O el segundo caso, cuando, por ejemplo, yo mido una cosa, la estoy midiendo en centímetros y otra cosa la estoy midiendo en pulgadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me dicen que estoy midiendo dos variables y la primer variable me dice que es de 12 pulgadas, o digamos que el límite inferior es de 12 pulgadas y el límite superior es de 18 pulgadas. Entonces, en este caso, el rango sencillamente es de 6. Y tengo otra medida y me dice que un resultado, el límite inferior es de 12 metros y el segundo es de 18 metros. El rango vuelve a ser de 6. Pero volvemos a lo mismo. ¿Será que 6 entre esas medidas es lo mismo o no es lo mismo? ¿Cómo será? ¿Ok? Entonces, cuando tengamos unidades distintas, pulgadas y metros, entonces vamos a calcular un rango relativo. ¿Está claro hasta ahí? Imagino que sí. Sí, profe. Y profe, El rango siempre se expresa en las mismas unidades de la variable. El rango se da en las mismas unidades, de la variable. Mientras que el rango relativo se expresa en forma porcentual. ¿Ok? profe, ¿qué dice ahí? ¿Dónde? ¿Abajo? No, en la primera. ¿Aquí? Sí. El rango se da en las mismas unidades de la variable. Entonces, Profe, si mi variable está medida en centímetros, pues el rango también estará medido en centímetros. Mientras que el rango relativo no se daría en unidades, en ninguna otra unidad. De hecho, se considera que es adimensional. Es decir, que no tiene dimensiones, sino que se expresa en forma porcentual. Y la razón es muy simple, ¿no? De acuerdo a su ecuación, sabemos que el rango relativo es igual al rango que estará dado, por ejemplo, en las mismas unidades, centímetros, sobre la media, y resulta que la media también se da en las mismas unidades. Por lo tanto, centímetros que dividen se cancelan con centímetros que multiplican,
por eso no tiene unidades. ¿Listo? Y se da sencillamente en forma porcentual. Como ustedes ven, pues el rango realmente no tiene muchas operaciones, son operaciones más bien simples. Sin embargo, sí nos da una buena medida o sí nos expresa algo de lo que puede estar ocurriendo con la variable. Dice exactamente desde dónde hasta dónde podría llegar esa medida. ¿Ok? La segunda medida es la desviación estándar. La desviación estándar es una medida de variabilidad. Entonces, ténganlo en cuenta. Mientras el rango es una medida de elasticidad, la desviación estándar es una medida de variabilidad. Vamos a ver con un pequeño ejemplo cuál es la diferencia entre la una y la otra. Volvamos a la misma situación de las estaturas. ¿Cierto? Y entonces tengo mi primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Supongamos entonces que mi primer estudiante medía esta estatura, el siguiente medía esta estatura y los otros estas estaturas. ¿Sí? Bueno, por aquí volví y se me repitió ese mismo resultado. Significa que el rango fue este. Pero pregunto, ¿había mucha variación entre los resultados? ¿O fueron como dos casos excepcionales mientras los demás se comportaban bastante parejos? La segunda opción. En este caso tenemos sí que hay dos casos excepcionales, pero la mayor parte de los casos son muy parecidos, por lo menos si no exactamente igual, son muy parecidos. Eso significa que puedo tener un rango amplio, pero poca variabilidad. En cambio, veamos otra situación. ¿Qué pasa si yo tengo este comportamiento? Para esta segunda situación, el rango es es más pequeño, ¿cierto? Pero hay mayor variabilidad. Los valores están cambiando permanentemente. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo decir que hay mayor elasticidad y menor variabilidad. Mientras que en el segundo caso hay menor elasticidad y mayor variabilidad.